Bueno, quizás hay un detalle que hay que señalar al correcto ministro del Ambiente, el señor Manuel Pura Viral, que quien promueve la norma es el congresista Pari, acompañado de algunos congresistas oficialistas. Es gente de su, digamos, del partido de gobierno quienes han propuesto esta norma que nos parece pues claramente inadecuada. Para hablar de la misma estamos con Elio Tarazona, él es gerente de planeamiento y desarrollo de la Asociación de Representantes Automotrices del Perú, ARAPER. Un poco para que nos explique ya Elio, en concreto, digamos, en fácil también, por qué esta norma es dañina, por qué nos puede causar un impacto, digamos, negativo en diversas áreas y sectores. A ver, Mario, en primer lugar quiero comentarte que nosotros venimos con el tema de los vehículos usados desde el año 96, cuando se reabre la importación de vehículos usados a través del decreto legislativo 843. Finalmente se llegó hasta el año 2008, donde se dio la ley 29303, que estableció el fin de las actividades de recondición de vehículos usados en la Zofra Tacna, 31 de diciembre de 2010, y en los CETICOS, 31 de diciembre del 2012. Los plazos se han cumplido. Y actualmente se han presentado el proyecto de ley 1165-2011, mediante el cual, mediante un sistema de redacción muy inteligente, porque el proyecto de ley lleva el nombre Ley que crea el sistema de homologación vehicular, lo que se dice es... Es un contrabando. Exactamente. Se establece en el artículo 1 y 2 mecanismo de control para los vehículos nuevos, además mecanismos que ya están comprendidos en la Ley General del Transporte y el Reglamento Nacional de Vehículos, y en el artículo 3, como tú dices, de contrabando, se establece el control de los vehículos usados. Autorícese a los CETICOS y Zofra Tacna realizar el reacondicionamiento de vehículos usados en estas zonas. El famoso cambio del timón. Exactamente. Nosotros creemos que ya hemos superado esa etapa donde debemos depender de vehículos de segunda mano, porque actualmente tenemos una oferta vehicular muy amplia. En el Perú se comercializan más de 70 marcas de vehículos nuevos y además ya hemos superado aquella etapa donde necesitamos nosotros usar vehículos de segunda mano. Claro, porque ¿sí? En realidad era cierto que había que renovar el parque automotor del Perú y estamos bastante desactualizados, ¿no es cierto? La importación de vehículos usados ha ayudado en parte a solucionar el problema, pero ahora ya es un problema, ya es una solución. Efectivamente, ayudó a solucionar en un primer momento, pero actualmente ya no se da esa situación. Es el caso que el año pasado tenemos 190.000 vehículos nuevos, lo cual ha permitido una renovación muy grande del parque vehicular. El año 2004 nosotros teníamos una antigüedad de parque vehicular de 22 años y medio para el servicio de transporte público y 17 años y medio para el privado. Actualmente eso se ha reducido a 12 años, la antigüedad de parque vehicular. ¿Y por qué es importante reducir la antigüedad del parque vehicular? Porque eso nos permite tener vehículos nuevos en circulación y se reduce los índices de accidentalidad vehicular, se reduce los índices de contaminación, que es muy importante, y para eso, por ejemplo, nosotros tenemos un estudio que publicó el Ministerio de Salud el año pasado, donde compara cuantitativamente cómo era Lima el año 2000 versus el 2010. Y lo que nos dice es que la calidad del aire en Lima ha mejorado. Esa es como consecuencia de que hay menos... Se ha restringido la cantidad de vehículos usados. Exacto, de mayores de 8 años. Pero también hay otras medidas que se han implementado, como son las inspecciones técnicas vehiculares, como son las conversiones a gas natural. Pero es claro que cuando se restringe la importación de vehículos usados es cuando se da mejoras en la calidad del aire. Sería bueno explicar por qué, de aprobarse esta norma y de entregarle a los CETICOS y a la Zofra Tacna esta posibilidad, vuelve digamos, a incorporarse este riesgo. Porque nuevamente estamos nosotros con vehículos siniestrados, que son reacondicionados en el país, al cual se les hace el cambio, el timón, es decir, vehículos al cual se está introduciendo modificaciones a sus partes muy elementales que nos permiten que exista riesgo en la seguridad del mismo. Tal es así que al cambiarse el sistema de dirección, se está cambiando el sistema de cremallera, se cambian lo que son elementos muy importantes para la seguridad pasiva y activa del vehículo. Entonces lo que nosotros velamos es... Eso es en la parte de la seguridad del vehículo propiamente. Exactamente. Y en la parte ambiental, en la parte de emisión de gases. Definitivamente estamos hablando de vehículos que vienen con 5 años o 8 años de antigüedad, como propone la norma. Más aún, la norma, por ejemplo, este último proyecto elimina la antigüedad máxima para los automóviles. Antes la norma establece de 5 años. Este proyecto que ha sido aprobado en la Comisión de Transportes ya no establece antigüedad máxima para los automóviles. O sea, uno puede tener un carro de 15 años de antigüedad y puede ser los circular sin ningún problema. La norma anterior establecía, por ejemplo, un requisito adicional, que era el kilometraje máximo de recorrido.
Sí, ¿Y cuál era el máximo? 80.000 kilómetros para los automóviles. Correcto. En este caso, esta nueva norma elimina ese parámetro que lo que hacía era medir la obsolescencia del vehículo de una manera indirecta. O sea, volvemos a un nivel de precariedad, de inseguridad, de mayor daño ambiental. Yo te comento, el año 2010 tuvimos la oportunidad de observar unos vehículos coreanos que estaban en el puerto del Callao, y de casualidad un inspector de SUNAT encontró un papel, obviamente en coreano, pero había un número que decía 750.000. Cuando se hizo la traducción oficial, resultó que ese era el recorrido del vehículo. El vehículo había sido usado en Corea como taxi, en papeles figuraba 45.000 kilómetros. Sin embargo, se constató que ese vehículo tenía 750.000 kilómetros de recorrido. O sea, ni siquiera hay seguridad en cuanto a las características del producto que está importando. O sea, definitivamente. No hay posibilidad de que se pueda adulterar. No, y de hecho la SUNAT ha denunciado en varias oportunidades muchos casos de falsificación de documentos de origen, que básicamente lo que buscaban era modificar el kilometraje de estos vehículos. Bueno, y de hecho hay gente que se ha hecho pues millonaria con el tema de importación de vehículos usados. Lo que la sociedad no sabe, por ejemplo, ¿no? Que eran 17 grupos de importadores de vehículos usados que había en el Perú. 15 de ellos eran pakistaníes, ni siquiera son peruanos. O sea, ya hay empresas, grupos económicos dedicados exclusivamente a este negocio por las facilidades que le brindamos a nivel legislativo. Efectivamente. Bueno, esperamos sinceramente que esta norma, tal como dice el ministro del Ambiente, pues sea observada, detenida, y nos parece increíble que los parlamentarios oficialistas pues propongan estas cosas cuando la política nacional que su propio gobierno está apuntalando va en otro sentido. Es de resguardar el tema ambiental, el entregar mayor seguridad. Bueno, esas son cosas que uno no entiende, de verdad. Salvo que hay un tema de corrupción de por medio. No me consta, pero también es posible, ¿no es cierto? Exacto, Mario. Lo que nosotros necesitamos es que nuestros congresistas sean coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Así es. Porque nos dicen que apoyan programas de renovación de parque vehicular, que apoyan el medio ambiente, la reducción de los índices de accidentalidad, todo eso. Sin embargo, hemos visto que la semana pasada se aprobó en el Congreso un dictamen que justamente permite la reapertura de la importación de vehículos usados por los éticos y Sofratacna, ¿no? Por eso necesitamos... el más sorprendido es el ministro del Ambiente, que él está tratando de apuntalar el tema ambiental por un lado y sus parlamentarios le clavan esta norma. Es increíble, realmente. Elio, te agradezco muchísimo por esta explicación. Creo que era importante entender por qué esta norma puede generarnos un grave daño y creo que es importante que estemos atentos justamente para que el gobierno proceda a esa observación y no se permita pues que este tipo de contrabandos además se establezcan de una manera tan impune. Muchas gracias, los de la zona de Araper. Nos vamos a una pausa, pero al volver les cuento que un obrero resultó herido tras el derrumbe de un muro durante una construcción sin autorización en los Barrios Altos. Pero además, en el plano internacional, en Francia, el Congreso aprobó el matrimonio de personas del mismo sexo. Con eso y más, regresamos. Esto es Más que Noticias.